Esto es Más allá de la persona, un podcast para reflexionar, descubrirte y transformarte. Yo soy Moraima. Yo soy Uriel. Y yo soy Sara. Naces y te mueres solo. ¿Y por qué entonces, si siempre nacemos solos y nos morimos solos, es algo que sabemos, nos cuesta tanto trabajo durante nuestra vida sentir la soledad? Es una de las emociones primitivas por evolución, pues no sé si más importante, pero sí con una relevancia bastante grande, ya que viene desde la supervivencia. A ver, les voy a platicar un poquito cómo funcionó la evolución del ser humano. Y es que antes, cuando caminábamos en cuatro patas, como más hacia los changos, duraba un poquito más el tiempo de gestación. En el momento en el que el hombre se para en dos piernas, es que se vuelve un poco más corto el tiempo de gestación y por ende, cuando nacen los bebés son mucho más dependientes de la mamá o del cuidador que otros animales. Si ustedes se fijan, pues la mayoría de los otros mamíferos a los pocos días ya pueden caminar, a los pocos días pueden ir a buscar su comida y regresan con la mamá, etcétera. Nosotros no, nosotros por mucho tiempo, como por lo menos los primeros 2 años más o menos, dependemos muchísimo de quien nos está cuidando. Entonces, si yo cuando soy bebé empiezo a tener cualquier tipo de necesidad como hambre, frío, etcétera, y mis necesidades y mis emociones no son miradas, escuchadas, no se les pone atención y no me dan este apapacho materno, siento soledad y eso me empieza a despertar un riesgo a sobrevivir, un riesgo no a sobrevivir, a morirnos. Entonces, desde aquí se empieza a gestar esta emoción de la soledad. De ahí es muy diferente a cómo la vivimos ya de adultos, ¿no? Ya de adultos a lo mejor y a varias personas les ha podido pasar estar rodeado de muchísimas personas y sin embargo sentir soledad, ¿no? Y a veces a lo mejor estar solo y no, o sea, solo en tu casa y no sentir soledad. Entonces, Me sorprendió mucho que te fueras a ese punto tan profundo desde el principio, porque justamente algo que yo me tardo mucho en llevar a mis consultantes a darse cuenta es que el miedo infantil a la soledad es un miedo a la muerte, tal como lo explicaste. Muy preciso, porque es cierto, un niño, si es rechazado por sus padres, en un ambiente natural, ¿no? Antes de que existiera el DIF, o sea, históricamente, evolutivamente, se moría. exacto. Entonces, en efecto, el miedo a la soledad es un miedo que tiene que ver con la supervivencia directamente, pero es tan inconsciente que no es fácil detectar esto. Como lo hemos estado explicando en los últimos episodios de la nueva temporada, es muy primitiva esta emoción, justo por eso es preverbal, ¿no? Por eso es tan deep, por eso es tan inconsciente, porque se fija muchísimo antes de que podamos entender palabras como seres humanos bebés. A mí me gustaría llevarlo a otro ejemplo mucho más práctico a lo mejor, como un poquito más aterrizado en el sentido de que nosotros los humanos siempre estamos en estado de alerta con un objetivo y eso es sobrevivir, ¿no? ¿Qué pasa? Ahorita, obviamente, hemos evolucionado mucho y tenemos estos otros caracteres que no teníamos antes. Antes, una desconexión social sí era igual a la muerte. O sea, vámonos muy atrás al tiempo de las cavernas, al tiempo cuando si no viajaban en grupo, inclusive los animales que no viajan en grupo, pues tienen mayor riesgo a no sobrevivir que en grupo, ¿no? Entonces, esta parte de la soledad no viene de una mentalidad de necesito sobrevivir y ya. Viene de una mentalidad de necesito encontrarme. Necesito no nada más el vínculo, necesito conexión. Un lugar en el grupo. Un lugar en el grupo, exactamente. Es bien interesante que tenga un significado tan profundo y que no sea nada común darnos cuenta de esa profundidad. Generalmente lo experimentamos como una incomodidad, como no me gusta, pero no nos damos cuenta de que puede llegar a activar el sistema nervioso porque nos hace sentir en riesgo de supervivencia. Y hablabas del pasado, pero incluso hoy en día una persona
sin ningún tipo de vinculación, pues acaba en una situación de calle, que también es obviamente alto riesgo para la supervivencia. Entonces, pues sí, sin duda tiene esta parte de pertenencia, tiene esta parte de supervivencia. Ahora, eso en lo profundo, porque como bien decías, Mora, en la vida cotidiana no lo solemos vivir de una manera tan intensa o tan profunda. Pero es que creo que ahí está como la chispita, ¿no? Soledad no significa vínculo. O sea, no es igual a cuántos vínculos tengo. La soledad viene a partir de la conexión que realmente tengo, ¿sí? Porque puedes estar rodeado de muchas personas y sentirte, o sea, sentir esa soledad. Uh-huh. Y puedes estar solo comiendo en un restaurante y no sentir soledad. Sí, entonces no tiene nada que ver con cuántas personas estés o cuántos vínculos tengas. Sí, ahora, la calidad del vínculo. La conexión del vínculo. O sea, a mí me gusta mucho la palabra conexión porque es en donde conectas, en donde todas esas partes de ti pueden conectar. La soledad viene cuando hay partes de ti que no conectan, ¿sí? Y tienes ese miedo de no pertenecer, de no encontrar ese lugar del que hablan. Me parece muy significativo lo que dices, pero al mismo tiempo es un cambio de perspectiva. O sea, correcto. La soledad que tiene que ver con la supervivencia de la primera etapa de la vida, de la aceptación en el grupo, de la aceptación y el cuidado de los padres, que activa el sistema nervioso simpático cuando no sentimos ese vínculo, ese lugar, es una cosa. Ahora, esto de lo que estás hablando creo que es mucho más complejo y tiene que ver más con el adulto, donde en efecto podemos estar rodeados de personas o tener muchísimos vínculos, pero sentirnos solos, o tener unos cuantos vínculos, pero con un nivel de conexión que no nos sintamos solos. Esto me parece mucho más profundo en otro sentido, ¿no? En el sentido de cómo las partes que muestras y las partes tuyas que encuentran resonancia en los demás te hacen sentir verdaderamente acompañado, o puede ser que a nivel de supervivencia estés cubierto y tengas muchas relaciones que te ayuden a salir adelante en un nivel más superficial, pero que en lo profundo de ti no te sientas conectado a los demás. Entonces estaríamos hablando de los vínculos que podemos llevar a cabo en la vida y también de una capacidad propia de vincularme. O sea, a ver si te entendí bien, porque si yo voy a la escuela y ahí pues, hay compañeros, ¿no? Entonces ahí hay un grupo social. Puede ser que yo pertenezca o no pertenezca. Igual que en el trabajo, igual que en distintos lugares. ¿Estaríamos hablando de mi capacidad de vincularme? Digo, creo que si lo decimos así, no estamos dando suficiente información, pero claro, podríamos darle ese nombre. Ahora, tratando de explicar un poco más qué sucede, nos ayudan los conceptos junguianos de la persona y del ego. Uh-huh. La persona es la máscara y el ego es el yo, es simplemente nuestra conciencia. Si yo aprendo a vincularme a través de la máscara, pues quizá voy a ser muy exitoso en mis relaciones sociales, pero no voy a sentir que es auténtico esas conexiones. Los voy a sentir, usando tus palabras, Sara, como vínculos, no como conexiones. Okay. Solamente si me atrevo a vincularme desde mi ego, desde mi yo, desde mi verdad interior, entonces pueden existir las conexiones. Justo ahí es cuando llega la soledad, es lo que yo estaba tratando de explicar. Que cuando te genera ese miedo de no poder vincularte todas esas partes tuyas, o sea, como decir, todo esto soy yo, me puedo vincular así, sino que te da miedo esas pequeñas partecitas, dices, no me van a aceptar en esta partecita, es cuando empieza a venir la soledad. Creo que en lo que dices nos podemos dar cuenta de al menos dos soledades muy distintas. La soledad de falta de protección por parte del grupo y de un riesgo directo a la supervivencia, uh-huh. Y después la soledad profunda, emocional, por falta de conexiones significativas. Y creo que todavía hay más. De hecho, me parece muy interesante este tema precisamente por lo complejo que es, por la cantidad de variantes que tiene. Uh-huh. Por un lado, por ejemplo, es típico que escuchemos como parte de corrientes medio de psicología positiva o psicología pop, no necesitas de nadie, ¿no? Yo no necesito a nadie, yo soy completo por mí mismo, entonces no me vinculo desde la carencia, me vinculo desde la plenitud, soy suficiente para mí. Y pues por supuesto que esto es parcial, es sesgado. Claro que necesitamos de los demás. Y reconocer eso es doloroso, es fuerte, es un reto, ¿no? Entonces, por un lado tenemos esa polaridad que
pues que tiene este discurso donde está romantizado el no necesitar a nadie. Sí, 100%. Creo que además, un poco volviendo a lo junguiano, pues ni muy, muy, ni tan, tan. Y ningún polo es mejor que el otro polo, ¿no? Entonces, sí es importante saber estar solo, sí es importante tú poder darte las cosas que necesitas, que a veces queremos encontrar en los otros, pero no podemos subsistir 100% solos, ¿no? Por ahí había como chismes, o no chismes, como más mitos urbanos, ¿no? De que qué pasaba si dejas a un bebé o a un ser humano totalmente solo en una prisión, en una isla, y pues lo común en todos estos mitos urbanos es que tiende a la locura, ¿no? A la esquizofrenia o a la muerte, incluso. Claro. Porque al final, por estas razones, el ser humano sí es social por naturaleza. Entonces, qué padre que tú puedas cubrir ciertas necesidades propias, pero no puedes solamente depender de que tú cumplas estas necesidades. Claro. Es, o sea, inhumano. Echándome un poquito más para atrás con lo que dijo Uriel, yo no creo que sean como dos soledades distintas, simplemente creo que es una evolución de el término soledad. Al principio, en el tiempo de las cavernas, obviamente necesitábamos pertenecer a ese grupo porque si no, de verdad te morías. Y hoy en día, pues hemos evolucionado en donde pues existe esta psicología pop, ¿no? De no necesito a nadie ni nada, pero todo viene del mismo origen, ¿no? Que es el miedo a no ser encontrado, a no ser visto, a no ser, o sea, a no encontrarte, ¿no? Y quisiera entrar en un poquito más de como poner un ejemplo y traer a Gabriel García Márquez, ¿no? Con los 100 años de soledad. Es esta familia gigantísima. Pues sí, hay mucho vínculo, pero de pronto todos se sienten desconectados. Todos, existe una soledad inmensa, probablemente hereditaria, porque no saben, pues, conectar desde otro punto, ¿no? Es como, no me siento encontrado. Encontrado por el otro. Ni por mí mismo. Es que o sea, es que sí creo que tiene como la doble connotación, ¿no? Es hacia afuera, pero también hay una parte que es hacia adentro. Es interesante porque justamente mi lugar en el grupo está dado en el vínculo, en la relación entre yo y tú. Entonces sí, en ese sentido veo tu punto y me gusta. Ahora, esto que dices de que antiguamente la soledad tenía que ver con la supervivencia, eso se repite hoy en día en la vida 100%. individual. Entonces, por eso a mí sí me hace sentido de el hablar de dos soledades distintas, incluso de más de dos. Pero no deja de ser cierto que también se conectan. Eso me gusta como un ejemplo del pensamiento complejo, de cómo los conceptos son más plásticos de lo que parecen, ¿no? Sí. Las categorías fijas o rígidas, esto es cierto, esto no, generalmente es falaz y no da en el blanco porque la realidad es tan compleja que el lenguaje necesita ser plástico y móvil para poderla describir o intentar describirla. A mí lo que me parece es que de repente estos conceptos tan tajantes de una sola verdad, que se quedan un poco cortos en la verdadera experiencia, que es, pues ni siquiera habría palabras para explicar. Como que de repente satisfacen esa necesidad inmediata que el ser humano contemporáneo tenemos, ¿no? Como de, claro, sí, ya, entonces yo puedo todo sola y entonces ya nunca voy a necesitar de nadie. Uf, qué bien, estoy como, ahora I can get over my ex, ¿no? Y pues no es tan superficial ni tan... Ni tan fácil. Ni tan fácil fijo. ni tan chafa, ¿no? O sea... No, eso es más un disfraz, ¿no? Que uno se pone justo Exacto. para no mostrar y llegar a no sentir. Es esa como una soledad que mini tú anestesia, tienes. exacto, como que funciona una mini anestesia para que en ese momento yo diga, ok, entonces ya no quiero sentir el apego ansioso porque me hace sentir demasiada soledad, entonces me tomo esta pastillita que es yo puedo satisfacer todas mis necesidades sola. Y pues no es tan fácil y ojalá, yo siempre le digo a mis pacientes, ojalá yo tuviera una receta mágica para dártela y decirte te ayudo a quitarte el dolor, pero no hay una receta mágica, ¿no? Más bien hay que vivirlo. Sí, y además complementando el otro polo, yéndonos en la otra dirección, pues también están las personas que no saben estar solas y que hacen todo por evitarlo, por no pasar ni una tarde solas o si están en el tráfico echan una llamada, siempre están buscando estar acompañados. Y también es muy interesante, es el desequilibrio opuesto, ¿no? O el sesgo contrario. Pero eso no significa no tener soledad o no sentir soledad. O sea, el que yo me quiera comunicar y relacionarme todo el tiempo con esto y generar más vínculos y más vínculos no significa que no tenga soledad.
O sea, es lo que estaba diciendo yo antes, que puedes estar completamente solo en un restaurante y no sentir soledad. Y puedes estar rodeado de tanta gente y aún así sentirla. Y generalmente la gente que siente soledad es la que siempre está buscando esa parte, ¿no? No puedo estar conmigo sola en el coche, necesito estar haciendo más vínculos, necesito contactar con necesito contactar con este. Pero realmente esos vínculos son conexión. ¿Qué dirías tú, Sara, de una persona a la que le gusta la soledad? ¿Cómo explicarías eso? A mí me gustaría explicarlo desde dos lugares. ¿Puedo? Sí, claro, dale. Es que primero, antes que nada, hablaríamos de soledad, pero también de una personalidad introvertida o introvertida, en donde genera mucha carga o requiere mucha carga energética para las personas introvertidas convivir con otras personas. Entonces se recargan en la soledad. Entonces podríamos partir también desde ese lugar. Son personas, los introvertidos tienden a ser personas que les cuesta menos trabajo la soledad. Es que más que la soledad es estar solo. Saber estar solo es saber estar contigo mismo. Una persona que siente soledad es una persona que no se encuentra, que no se deja encontrar tampoco por el otro. ¿Y le podría gustar a alguien desde tu punto de vista? Yo creo que como ser humano, o sea, así estamos diseñados a convivir en grupo justamente por sobrevivencia, ¿no? Así estamos diseñados. No podría gustarle desde su punto de vista a alguien. ¿Qué? La soledad. No lo llamaría como soledad, lo llamaría como estar solo. Es muy diferente. Sí, en inglés se hace mucho esa distinción. Loneliness, como tú estás usando soledad, o being alone, el estar solo. Y sí, me di cuenta de que estabas usando así las palabras porque lo estás poniendo como algo indeseable en todos los casos, ¿no? Entonces, en ese sentido, nuevamente se abre una nueva perspectiva interesante. Una cosa es estar solo y otra cosa es sentirte desconectado, sufrir ese estar solo, que es a lo que tú estás nombrando como soledad. Claro, porque otra vez regresamos. Hay momentos en los que estás solo y te disfrutas a ti, solo y te recargas de energía para gente introvertida. O sea, para mí no es lo mismo soledad que estar solo. Cuando estás solo tienes la certeza y la seguridad de que sí conectas con la gente. No necesitas tener a todos tus vínculos alrededor de ti para no sentirlo. Sí, y digo, más allá de que hay una cuestión semántica en lo que dices, porque podríamos usar las palabras de otra manera, el significado de lo que dices tiene mucho valor. Y especialmente cuando hay soledad o loneliness, cuando se sufre el estar solo un momento en el día o con mucha frecuencia en algunos casos, algo que me parece bien interesante es darnos cuenta de los aspectos neuróticos que hay ahí. ¿Cómo cuáles? Principalmente, el que a mí me llama más la atención es cómo las personas neuróticas, que su sufrimiento tiene que ver con el sentirse aislados o aisladas, construyen eso a través de su propia voluntad, aunque de una manera compulsiva, no consciente, neurótica, y después lo sufren. Entonces, por poner un ejemplo, la típica persona que no encuentra pareja, pero cada 2 semanas que alguien la invita a salir o lo invita a salir, no, esta persona no, porque le falta tal, esta porque le sobra tal, esta otra no, me cayó gorda, esta otra porque no cumple con X característica, ¿no? Y entonces viven lamentándose, no, es que no encuentro pareja, no, bueno, pero se dedican a batear personas. O los que no sienten que no tienen amigos, pero todos los que quieren ser sus amigos no son suficientemente buenos o son demasiado borrachos o etcétera, ¿no? Entonces, ahí me parece muy interesante ver la soledad neurótica como algo que yo estoy provocando y después me quejo, lo sufro y me lamento por ello. Conozco varios casos de gente que a lo mejor dice, ay, es que esto, ¿no? Tengo esta sensación de que estoy muy solo, pero además no lo tienden a decir en voz alta, o sea, no es una carta de presentación, pero uno como terapeuta, ¿no? Que a lo mejor en la sesión sí te lo vienen a contar. O ya que es un amigo tuyo bien cercano, exacto, ¿no? Una persona cercana. Tiene que ser muy cercano, ¿no? Porque no suele ser una carta de presentación. Pero sin embargo, tienen esta como... Sí me siento solo, por un lado, pero paradójicamente la gente no me cae bien a mí. Entonces, o no acepto a la gente como es. O critico mucho a los demás.
Exacto. Esa es una bandera roja de este tipo de Exacto, de es interesante. Sí. Critico mucho a los demás no son suficientemente buenos o por cualquier cosa a mí me molestan y entonces cuando yo me fijo en todo lo malo que hacen los demás, no les quiero dar acceso a mi vida, porque además darle acceso a mi vida a alguien implica vulnerabilidad y la soledad aquí puede funcionar como una super capa protectora. Si yo estoy solo, ¿quién me va a venir a lastimar? Claro. Porque si yo soy vulnerable y tú sabes mis secretos, mis dolores, mi corazón roto, lo que sea, pues todo eso lo puedes usar en mi contra. Si yo me aíslo en un en una torre, en un castillo, ¿Quién me va a criticar? ¿quién me va a ¿Quién me venir a hacer algo? criticar o a molestar o a joder? Pues ni el dragón. No, el problema es cuando la soledad se convierte en una identidad. Eso no debe de ser, eso no se puede permitir, porque ahí es cuando entonces viene la patología. O sea, no sé cuál patología, pero viene una patología, ¿no? O estas partes neuróticas de uno. Cuando uno de verdad dice, es parte de mí, es parte de lo que soy. Me viene mucho a la cabeza, no sé si han visto Bridgerton, Sí. la nueva serie, ¿no? Yo no la he visto. Hay un personaje padrísimo. Es una chava que se casa y todo, pero no puede tener relaciones con su esposo. Le cuesta demasiado tenerlas. Le cuesta demasiado esta intimidad. Y es esta misma parte en donde ella se empieza a aislar porque no puede, tiene el vínculo, tiene el esposo, pero no puede encontrarse y no puede conectar desde donde ella es vista ella misma. Me gustaría, en el ejemplo que nos das, traer ahora sí a Bowlby con la teoría del apego, porque creo que hay una cuestión muy interesante correlacionada entre la soledad y el apego. Vamos a empezar desde cero. Cuando somos chiquitos, desarrollamos la forma en la que nos vamos a relacionar o vincular con los demás. Y entonces existen, voy a hablar de 4 tipos de apego, pero bueno. A ver, el ansioso, que es el que tiene una soledad exacerbada. El evitativo, que es el que no se permite sentir esa soledad, entonces yo te empujo antes de que tú me puedas abandonar a mí. No necesito nada de nadie. Exacto. El ambivalente, que tiene una o la otra y puede ir brincando de un lado a otro. Y el apego seguro, que bueno, en teoría no padece tanto estas cuestiones de la soledad. Entonces aquí también es muy interesante porque estos 2 tipos de apego que les menciono al principio, que es el ansioso y el evitativo, son perfectos el uno para el otro, porque una persona que tiene apego ansioso se busca normalmente gente con apego evitativo, que le demuestra constantemente como mira cómo yo me voy, mira cómo yo no te pelo, mira. Y entonces mi soledad en el apego ansioso se siente mucho más grande, se siente el abandono, se siente el rechazo, se siente todo esto exacerbado. Y viceversa el otro. El apego evitativo tiende a buscarse a alguien con apego ansioso que le empiece a decir como, pélame, es que dame más amor, y la persona dice, no, me estás acorralando, o sea, yo no puedo con tanto y entonces me voy y te abandono. Porque si yo me permito vincularme un poquito y abrirme un poquito, no puedo quedar vulnerable frente a ti y que tú me puedas dejar en algún momento. Entonces, antes de que tú me dejes, yo te dejo. Esta sí es una forma muy interesante que tenemos de relacionarnos en la vida adulta. Porque aparte es una teoría bastante nueva, que pues, está bastante como trendy y de moda, pero creo que sí hace mucho sentido y apela a emociones muy primitivas del ser humano. Y eso sí me parece muy importante porque brincamos de una a otra y si yo no trabajo mi soledad desde la ansiedad que me puede generar estar sola, voy a seguir atrayendo personas que me muestren lo sola que estoy, es decir, que me abandonen, que me dejen, que me rechacen, que no, etcétera. Y viceversa. Y volviendo un poco a esos polos que decíamos en la psicología pop, pues sería bastante frecuente o común que la persona con apego evitativo se identifique o le guste un post que dice yo no necesito de nadie, ¿no? Yo puedo solo, no me vinculo desde la carencia, sino solamente por elección. Y en cambio alguien con apego ansioso quizá más bien le va a dar like y le va a gustar el post que dice como reconozco la importancia de los vínculos y tengo que aprender a poner límites, pero los vínculos son fundamentales. Entonces es interesante esto. Hay de todo. Y algo a lo que me llevas con eso que se me hace interesante explorar es cómo hay relaciones que, a pesar de ser más tormentosas, están muy cargadas de energía, como la que se da entre una persona con tendencias evitativas y una con tendencias ansiosas. O también la que se da entre una persona con rasgo narcisista y otra con rasgo codependiente. 100%. Este tipo de personalidades que ensamblan como piezas de rompecabezas tienen mucha
hay mucho que sucede entre ellas. Es muy intensa su relación. Es lo que a veces coloquialmente o popularmente se les llama relaciones kármicas, ¿no? O relaciones tóxicas. Y me parece interesante entenderlo más desde la psicología, porque más allá de que sea tóxica o kármica, son relaciones muy intensas donde las heridas de cada uno y los patrones de conducta de cada uno se refuerzan el uno al otro. Exacto. Y generalmente se incrementan. El lado luminoso de estas relaciones es la oportunidad de trabajar esas heridas, esos patrones, y el lado negativo es que si lo vives sin conciencia, pues solamente se va a estar fomentando o incrementando estas heridas. Y por el otro lado, conociendo este tipo de relaciones, a veces te encuentras a alguien con quien no tienes como ese tipo de triggers, y entonces sientes como, no, pues aquí está muy aburrida la cosa y entonces mejor me salgo. Exacto, necesitamos drama. Sí, es súper interesante porque aparte hay como esta cuestión química muy rápida que se reconoce de inconsciente a inconsciente en estas relaciones con ansioso evitativo, ¿no? Codependiente narcisista, etcétera. Es prácticamente instantáneo. Es como que mi inconsciente reconoce que soy la pieza A y tú eres la pieza B y lo reconoce en tu inconsciente. Entonces parece al principio como magia, ¿no? Es como, y mariposas y justo lo que dices, tienen una carga brutal, pero por eso también por ahí es como mejor ve conociendo más lento a la persona, llévatela leve, específicamente porque si tú, retomando la soledad, si tú te vinculas desde mi carencia y mi soledad, o desde mi no quiero vulnerarme con nadie y entonces yo solo puedo todo en la vida, lo que vas a hacer es repetir otra vez lo mismo. Entonces, creo que es muy importante en estos momentos frenar y decir, a ver, me está generando mucha ansiedad este vínculo porque me demuestra mis heridas, me hace sentir la soledad, etcétera. ¿Cómo puedo regresar a mí para trabajarme? No para yo darme todo, que sí va a ser importante que si eres ansioso en este tipo de relaciones, tú también te puedas dar a ti, porque si no te conviertes en codependiente. Uh-huh. Pero también para poder ir lento y que puedas conocer a las personas no desde lo que te jala de su inconsciente, sino que conozcas la verdadera personalidad de la otra persona. Pues está interesante que lo pongas así, porque es como cómo me conecto con esa persona, cómo puedo llegar a hacer esta conexión, haciéndome vulnerable yo, sin sentir que me juzguen. Y creo que ahí es en donde la soledad se rompería. Es como un tip de decir, aquí ya no voy a encontrar soledad porque me dejo que me conozcan como soy, que me vean como soy, que me encuentren a mí. Uh-huh. No nada más las partes bonitas que quiero que vean, sino completamente lo que soy. Pero me llama mucho la atención que están hablando Uriel y tú y así, ¿no? Como que esta psicología pop y lo que está pasando hoy, la evolución de pues, cómo fue la soledad antes, como este sentido de pertenencia, este sentido para sobrevivir, ¿no? Y cómo lo traemos hoy a la actualidad con las redes sociales. Conectamos con todos, pues al final es una red social y cómo nos sentimos todos desconectados al mismo tiempo. Fíjate que el otro día hablaba con un amigo que me dijo, desde tu perspectiva psicoterapéutica, ¿qué opinas de que yo o tú o quien sea, cualquier persona, hable muchísimo con ChatGPT y cada vez menos con personas? Como para decir, le voy a preguntar tal cosa o voy a pedir un consejo o solamente porque tengo 1000 dudas y quiero enterarme de todo lo que se me ocurra, ¿no? Y le dije, mira, yo creo que todavía no tenemos resultados, vamos a decir, como tan inmediatos, pero sí puedo garantizar que a nivel social, a nivel de desarrollo de nuestra capacidad de vincularnos, es un problemón. O sea, antes, piensen, ni siquiera te vayas a la época de las cavernas, vámonos hace 100 años. Tú salías de tu casa y conocías al señor que te vende diario el mismo periódico, que te vende diario el pescado, el que te vende diario el pollo, el que te vende diario las flores, y vas pasando enfrente de la panadería y saludabas a la persona. Esto nada más camino a tu trabajo, ¿no? Hoy no saludamos ni al vecino que vive puerta con puerta conmigo. Eso está muy cañón. Ni lo conozcas. No, y a veces ni lo has visto nunca en tu vida, pero sigues a desconocidos en redes sociales. Y entonces yo me encuentro a un famoso de redes sociales y hasta dónde sé si lo conozco o no lo conozco porque lo sigo aunque él no me siga. O sea, hay una cosa muy interesante de desconexión humana
pero una conexión virtual. Pero a mí me da mucha risa porque hablas de esta vulnerabilidad, ¿no? Que tenemos que tener todos para poder romper estos patrones de soledad, estos patrones de vergüenza, de culpa, ¿no? Como que necesitamos esta parte de vínculo, de conexión. Y me llama mucho la atención que nosotros hoy nos creemos vulnerables con ChatGPT. O sea, tu vulnerabilidad se la das a ChatGPT, Sí, que te va a contestar lo que tú quieres escuchar. O sea, entonces te estás haciendo vulnerable a ti mismo y te están diciendo lo que quieres escuchar. Versus que tú ves en Instagram, según tú, la gente que se vulnerabiliza, ¿no? Subiendo sus cosas, que es bullshit, y tú estás creyendo una realidad alterna a lo que realmente es. Y entonces, ¿realmente te vulnerabilizas de esa forma o no? No deja de ser cierto que sí hay también procesos genuinos de conexión y de vinculación, tanto en un chat con la inteligencia artificial como en Instagram. Entonces, es cierto, la realidad se ha vuelto mucho más compleja. En ese sentido es como un laberinto. Y creo que a veces el problema está en saber cuál es el camino para salir del laberinto. Y lo que yo considero es la respuesta de eso, es la relación con uno mismo. A través de lo genuino, lo auténtico, la conexión entre yo y yo, aunque suene casi irónico, paradójico o imposible, es que entonces puedo encontrar un camino para que mi uso de las redes, mi uso de la inteligencia artificial, mis relaciones interpersonales se acerquen a lo que sí me nutre, a lo genuino y que no se quede en pura máscara, en pura pretensión. Por ejemplo, esa conexión de la que tú hablas entre yo y yo, ¿cómo la pudieran generar las personas que se sienten pues ahorita con una soledad inmensa? Me gusta que me lo preguntes porque me permites dar una respuesta muy difícil, que en psicología profunda pues suele ser la norma. Y es que cualquier respuesta unilateral, si yo te dijera, Sí. tienes que hacer esto o no tienes que hacer esto, si te dijera, no necesitas de nadie, tú eres completa por ti misma, ¿no? O si te dijera lo contrario, como no, los vínculos son lo más importante. Cualquier respuesta de ese tipo no te va a llevar a la profundidad de la relación contigo misma. Porque precisamente ahí está el reto, en que queremos respuestas fáciles o respuestas unilaterales, negras o blancas, porque nos cuesta enfrentarnos a la gama de grises. Nos cuesta enfrentarnos al proceso de intentar vincularme desde otro lugar, fallar, pero darme cuenta que no fallé del todo y rescatar eso en donde acerté y continuar desarrollando mi conciencia, que es donde está la respuesta. Está en lo complejo, está en el proceso. No está en las respuestas fáciles ni inmediatas. Totalmente. A mí una respuesta que me gustaría para esta pregunta, que tampoco creo que sea fácil, es con presencia. Es decir, si yo puedo educar a mi mente a estar presente en el momento que estoy, es decir, estoy platicando ahorita con Uriel, estoy platicando ahorita con Sara, y en vez de andar en el celular, que si tengo la junta al rato, que bla, 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 y la mente anda chic, 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 y me pongo genuinamente a escucharte y abro ciertas partes de mí. Ojo, no significa que cada vez que me siente a platicar con alguien tengo que ser así de vulnerable, para nada. Pero es concientizarte en cada instante del momento presente en donde estás. Lo mismo que cuando estás solo en tu casa. Existe como este dicho por ahí medio popular, ¿no? Que es como, no estás solo, estás contigo mismo. Pero no es lo mismo si yo entro a mi departamento, prendo la televisión, agarro el celular, estoy con mi gatita, pongo música y bla, bla. Entonces ya no estoy conmigo. Estoy vinculándome con la televisión, con la red social, con mi mascota. Que bueno, la mascota no está del todo mal, pero... Y no significa que no debamos de hacer eso, pero significa, ¿qué pasa si dedicaras, por ejemplo, 45 minutos, que me parece de verdad bien poquito, a sentarte y a escuchar tu mente, a escucharte a ti mismo? Al final las emociones existen para algo, ¿no? Y la única forma de contactar con ellas, a mi punto de vista, es a través de estar presente. ¿Y cómo? A través de la respiración. Es lo que te conecta así primero con tu cuerpo. O sea, ¿por qué me gustan las emociones? Porque la emoción es algo que se instala y literal se instala en tu cuerpo. La única manera de contactar así rápido con ellas es presente, Sin duda. ¿no? Y entonces lo que tú estás diciendo me hace muchísimo sentido.
Y es que, o sea, creo que si pudiéramos vivir así en la mayoría de los momentos o en por lo menos con ciertos vínculos o ciertos espacios que puedo estar yo conmigo misma, cambiaría mucho la sensación de soledad. O también un poquito entender para qué se instala cada emoción. Por ejemplo, ahorita la soledad es esto lo que dice Uriel, ¿no? Es como este sentido de pertenencia, este sentido de tengo que formar parte del grupo para, pues sí, sobrevivir otra vez, pero ¿para qué existen? Por ejemplo, una cosa que se me viene ahorita a la mente con lo que dices es, si yo de repente ya llevo un rato sintiéndome sola, comunícate y exprésaselo a gente en la que confíes, obviamente, etcétera, ¿no? Pero exprésale a la gente, oye, me he sentido sola, ¿te late si nos vamos a cenar esta semana? Oye, me he estado sintiendo muy sola y está siendo una etapa bastante difícil. ¿Crees que podamos vernos un poquito más veces al mes? Y si sientes que no tienes a quién buscar Exacto. o lo sientes muy lejano, entonces está más interesante porque toca voltearte a ver. ¿A quiénes le has cerrado la puerta de tu vida? ¿De quiénes te has alejado? ¿Por qué? Y todavía más difícil las personas que no rechazan a los demás, pero que tienen características de personalidad muy difíciles de tolerar y entonces los demás se alejan. Y las personas que ni siquiera han visto que tienen esas características, ahí sí es un reto clínico todavía más interesante. Creo que, como siempre decimos en Más allá de la persona, la terapia ayuda muchísimo porque aparte ese es un vínculo increíble. Ahí sí hay un espacio para saber que no estás solo, que puedes como voltearte a ver muchísimo y puedes trabajar mucho de tu soledad en este espacio terapéutico, con este vínculo que es un vínculo que va a tratar de recrear pues un espacio seguro y apapachador para tu soledad. Y que lo que logra, en buena medida, es la regulación del sistema nervioso. Que esa es una idea que a mí me ha resultado muy valiosa, no solamente como clínico y en consulta, sino también el entender que la razón o una de las razones principales de que las relaciones sociales nos resulten tan útiles, tan necesarias, es esa regulación de los sistemas nerviosos que se da uno a uno. Incluso en momentos de estar solo, teniendo esa conciencia, he podido regular mejor mi sistema nervioso, entendiendo que es eso lo que estoy buscando cuando pienso en encontrarme con una persona. Esto me ha parecido muy revelador. Y hay tips para regular este sistema nervioso justo en cuestión de soledad, por ejemplo. Tú solito puedes crear recrear este movimiento y, o sea, como que con cierta fuerza, sin lastimarte, obviamente, apapacharte y abrazarte tú, por ejemplo, neta regula el sistema nervioso impactantemente, tipo si estás en un momento de mucha soledad que crees que te pudiera dar un ataque de pánico. Porque tu cerebro no va a distinguir que eres tú el que lo está dando, pero el cuerpo registra que está siendo como, pues como apapachadito, abrazadito, contenido, ¿no? Existen varias otras cosas como el tapping o la respiración, justamente. Pero a mí estas o hacer una especie de tapping duro aquí, ayuda mucho también. En los hombros. En los hombros. En las palmas. Ajá. Muchísimo para que tu sistema nervioso diga como, ok, no estás 100% solo. Entonces se regula el sistema nervioso, ya no es de vida o muerte, y entonces puedo regresar a estar conmigo mismo. Y en el contexto terapéutico, los clínicos tenemos un entrenamiento para restaurar esos vínculos que han quedado lastimados por las interacciones cotidianas. Y entonces, a partir de un trabajo terapéutico profundo, nos vamos volviendo más capaces de vincularnos de una forma sana con los demás. Hemos estado explorando mucho los aspectos negativos de la soledad, pero también hay algo bien interesante y positivo en ella. Hay una frase muy común en internet que generalmente se atribuye a diferentes autores. No se sabe cuál es el verdadero, más bien parece ser algo que salió de las profundidades de internet y que nunca tuvo realmente autor. Y es esta frase que dice: la soledad es peligrosa porque es adictiva. Cuando descubres la paz que hay en la soledad, ya no vas a querer ver a nadie. Entonces, aunque no deja de ser una frase sesgada, polar, al mismo tiempo expresa una verdad interesante y real de un aspecto, de una experiencia que podemos a veces encontrar en la soledad. Resuena también con una frase de Aristóteles que dice: aquel que no necesita de nadie, que realmente está bien en su soledad, es una bestia salvaje o un dios. Con esto, Aristóteles está queriendo subrayar cómo realmente somos seres sociales y la importancia de pertenecer al grupo
como una característica que nos hace humanos. Pero no deja de estar también implícita esta parte pues misteriosa o valiosa de la soledad. Y quizá el autor que mejor ha hablado al respecto, no vamos a sorprendernos de que sea Carl Jung. Él dice que en la soledad se encuentra un espacio en el proceso, un espacio muy importante para el proceso de individuación, que es ese proceso de convertirnos en personas cada vez más auténticas, únicas, maduras, desarrolladas psíquica y espiritualmente. Y este proceso de individuación se ve favorecido por la soledad. Pero dice Jung que cuando uno se aleja de la sociedad y se va a esa soledad para desarrollarse, no tiene todavía un mérito y que la sociedad no tiene por qué validarlo, ni aplaudirlo, ni siquiera facilitarlo, sino que uno se ve en el reto de construir algo valioso en esa soledad y devolvérselo a la sociedad. Y entonces queda justificado ese aislamiento, que de otro modo, de acuerdo a Jung, pues no es positivo. La soledad solo se vuelve mala si se vuelve o se convierte en una identidad, como soy solitario, amo la soledad y esto soy yo porque el otro no me encuentra, no me hace conectar. Pero para que eso pase, lo que tú estás diciendo es porque yo ya tengo un proceso más largo en donde ya tengo una identidad súper definida, súper clara, súper construida a base de que sí fui visto, a base de que sí fui encontrado y entonces yo me puedo separar y decir, esto soy yo. Y de que yo me puedo mirar a mí mismo para encontrarme. Y entonces ya sabiendo quién soy yo, o sea, porque primero necesitas que el otro te mire para tú poderte mirar. Y una vez que tú ya te miraste, puedes definir quién eres y entonces puedes trabajar. Absolutamente. Es una reduccionista. buena forma de Sí. resumirlo, sí. Aquí haciendo también una diferenciación entre las palabras, ¿no? Como lo que tú dijiste y explicaste, pues, qué es soledad y qué es saber estar solo. Para mí sí hay mucha diferencia. Claro, es que es una muy buena distinción que en las palabras queda muy claro y nos ayuda a entender que no es lo mismo sentirme con falta de conexión que estar en un momento solo. Porque al final estar solo, como dice Jung, ¿no? Es devolverle a la sociedad. Igual soy parte de esa sociedad y le devuelvo este conocimiento. Regreso a esta conexión. Me Sí. separo, me encuentro, entiendo y devuelvo. Construyo algo en ese Exacto. espacio Y devuelvo. lo traigo de regreso. A diferencia de una gente que vive, pues, en soledad, ¿no? No sabe construir ese vínculo, no sabe construir esa intimidad. Me parece muy valiosa la exploración que hemos hecho y me gustaría que tratemos de sintetizarlo en algunas conclusiones. Para mí, en realidad, lo que queda más claro es la complejidad de este tipo de conceptos, que a pesar de ser emociones primarias, tienen tantas vertientes, tienen tanto que decir al respecto. Y básicamente las cosas suelen organizarse en polaridades. Entonces está la gente que romantiza la soledad o la gente que rechaza la soledad, la gente con un apego evitativo o la gente con un apego ansioso. Y viendo los polos, a mí me parece que lo más valioso está en buscar la síntesis personal, la manera en la que en cada uno de nosotros estos dos polos se armonizan o encuentran un punto medio único que es distinto para cada uno de nosotros. Sin embargo, no deja de ser una conclusión muy general que aplica en muchas emociones, en muchos temas. Entonces me gustaría saber también ustedes, específicamente en la soledad, ¿qué les parece lo más relevante a destacar de lo que hemos hablado hoy? Me gustaría definir lo que es soledad para mí, ¿no? Y es esta percepción subjetiva de la desconexión social. Así lo definiría yo. De pronto también como cuestionar y preguntarnos y mirarnos, ¿no? ¿Qué tanto me vinculo y qué tanto me conecto? ¿Qué tanto me permito ser yo? ¿Qué tanto permito que me encuentren en esta, pues, vulnerabilidad, en esta intimidad? ¿No? Y como que creo que eso es súper importante. Claro que es un tema para llevar a terapia, no es tan fácil, pero es un tema muy profundo y creo que con estas preguntas pues sí pueden empezarse a cuestionar esto como para empezar a deshacer este romanticismo de lo que uno cree que es soledad, ¿no? Y decir, ay, amo la soledad. No necesito de nadie. No necesito de nadie o yo puedo sola. Porque al final, pues sí, somos seres que vivimos en una comunidad y sí necesitamos estas conexiones. Creo que estoy muy de acuerdo con ustedes dos. A mí me parece interesante pensar que cuando tengo apego ansioso y me siento exacerbadamente sola,
pues no, que yo puedo darme ciertas cosas, ¿no? Ahí está el truco, como que si estoy más pegada a este polo, a ver, entonces sí no dependes 100% del otro, no caigas en una cierta codependencia o en rasgos codependientes, sí que puedes darte tú y volteate a ver a ti, volteate y mírate a ti mismo, no estás solo, estás contigo. Ahora, si estás más del lado del evitativo, pues ese tiende a ser más cómodo porque es egosintónico. Entonces es como, no, para mí es más fácil, pero creo que te pierdes mucho porque al no vulnerarte, al no quererte abrir, al estar mandando a todo mundo a la fregada antes de que te manden a ti a la fregada, sí te quedas seguro, pero la verdad es que te quedas un poco como en pobreza de vínculo, en pobreza emocional. Entonces me parece que ambas son un reto, encontrar un balance entre estas dos polaridades y poco a poco irte animando más a conocerte y entender de dónde viene, ¿no? Tanto el rechazar al otro como el depender tanto del otro y que retomemos un poquito el mundo sin la tecnología, no porque la tecnología esté mal, creo que a veces parece que la satanizo y para nada, me encanta, pero creo que sí nos falta conectar, poder mirar a los ojos al de enfrente. O sea, mirar a los ojos a alguien y escucharlo realmente, sin el celular, sin distracciones. Creo que ese tipo de conexiones, ese tipo de relaciones tienen una fuerza cambiante en nuestra vida, impactante, y ya no estamos acostumbrados a hacerlo, entonces no le tengamos miedo. Y también me gustaría agregar que en el apego ansioso, cuando aparecen estas emociones de necesito al otro, si bien estás en lo correcto al decir que puedo aprender a yo satisfacer hasta cierto punto esa necesidad de regulación del sistema nervioso, no me parece que está de más el simplemente tomar nota de que cuando éramos bebés, si nos quedábamos sin el otro, sin los padres, sí estaba amenazada nuestra supervivencia, pero ya no es el caso de un adulto. A lo mejor pasan 3 días en donde estás distanciado de tu pareja, pero se va a arreglar el problema o a lo sumo vas a tener que cambiar de pareja, estar un rato sin pareja, pero en ningún momento está amenazada tu supervivencia. Y sin embargo, el cuerpo reacciona como si lo estuviera. Padrísimo lo que acabas de decir. Sí, me parece muy valioso notar eso, sí. porque a veces con notarlo puede disminuir esa activación simpática y decir, claro, estoy asustándome como si fuera a morirme porque no me están contestando los WhatsApps. Importantísimo, importantísimo que la gente se haga ese tipo de preguntas. Que lo que me sirvió antes ya no me sirve ahorita. Ya soy responsable de mis propias acciones y no porque lo actúo lo tengo que seguir haciendo. Me parece importantísimo lo que dices porque lo que sí necesitaste para sobrevivir cuando eras chico, ya no lo necesitas ahorita. Entonces, cuestiónate y deshaz esas creencias. Creo que es súper importante. Sí, y nada más como que añadiendo a lo que están diciendo, me parece interesantísimo también voltear a ver que hoy, 2026, está bien cañón porque es tan inmediata la comunicación que entonces se vuelve algo adictivo. Si cada hora no me ha contestado el jefe, el galán, quien sea por celular, no es de vida o muerte. Pero es que antes podían pasar meses en lo que te llegaba una carta. Sí, Y ahora es inmediato. Entonces, ahí hay algo bien importante que también se vuelve bien adictivo, el de tener que estar todo el tiempo con el celular, pegado al celular, respuesta tras respuesta tras respuesta. Y si no está el celular, entonces se vive un abandono gigantesco que parece que es de vida o muerte. Y no es, entonces, ojo también en casa con eso, porque... Estás dando en el blanco en algo gruesísimo que no creo que siempre pueda llevarse a vivir como abandono o como esta activación simpática, excepto cuando hay apego ansioso. Así me refiero. Pero sí creo que en muchas personas, incluso donde no hay apego ansioso, sí hay una adicción a la dopamina que genera recibir mensajes. Y me parece que al menos es importante responsabilizarnos de esa adicción y entender que es mi problema y no colgársela al otro. 100%. Justo he escuchado de algunas personas que no son tan pegadas al celular y que tienen dificultades para ligar en las redes sociales de conseguir pareja, ¿no? Precisamente porque la cultura es de contestar con tanta frecuencia que como estas personas no están tan apegadas al teléfono, pues no les funciona tanto. Y nuevamente esto tiene que ver con esa adicción a la dopamina, a recibir el like, el mensaje con una frecuencia alta. Entonces, sí, muy buen punto. Y otra conclusión que no me gustaría dejar sin mencionar
es esa posibilidad de que la soledad tenga un componente neurótico. Ya sea que yo sistemáticamente rechazo a las personas y luego sufro por encontrarme en soledad, o que tengo características de personalidad de las que no soy consciente que hacen que los demás se alejen de mí. Más complicado todavía. Pero bueno, en ambos casos, si uno se identifica con alguno de estos, la invitación es la psicoterapia, por supuesto. Claro, siempre. Y pues creo que cubrimos todo lo que queríamos platicar hoy, ¿no? Me parece que sí, también que encontramos algunos puntos interesantes. Esperamos que también a ustedes les haya resultado interesante. Nos pueden seguir en redes sociales en @masallá_de la persona, en Instagram si quieren, en TikTok también. Pueden escucharnos en Spotify o ver el podcast en video en YouTube. Nos vemos la próxima vez.